Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Martes 28 de noviembre de 2023. Son las 8, son las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos este magazine de amigos. Último martes del mes de noviembre, última semana de este mes. Vemos en el horizonte cómo diciembre se acerca. Será este viernes. De esta manera llegaremos al último mes del año 2023. Rapidísimo. Se ha pasado este año, aún queda, pero fíjate, estamos a las puertas de entrar en el mes número 12 del año. ¿Qué tal estáis todos? Buenos días. Frescos días también, además con mucha niebla. En unos minutos con nosotros Mario Picazo con la previsión del tiempo. Lluvia, nieve y más frío en prácticamente todo el país. Después de la tregua anticiclónica llega por fin nuevas borrascas con frentes asociados desde el Atlántico. Se avecina un carrusel de borrascas atlánticas que lanzará a España una serie de frentes que van a repartir lluvias por casi todo el mapa. De una manera más detallada, con nosotros Mario Picazo al término de las noticias. Noticias que os vamos a presentar con los periódicos nacionales. En unos minutos también ofreceremos profecías bíblicas. Hablaremos de maldición y de bendición. Hemos visto en días anteriores cómo España o el gobierno de España está a puntito de romper relaciones con Israel. Hemos visto cómo varios ministros han estado, no voy a decir maldiciendo a Israel, pero diciendo que es el malo, diciendo que él es el culpable de todo. Recuerdo las palabras de Hugo Chávez hace unos años atrás: desde mi interior, desde las entrañas de mi ser, yo maldigo a Israel. ¿Cómo falleció Hugo Chávez? Ahí os dejo la respuesta, prácticamente. Pues hablaremos de esto, el peligro de maldecir a Israel. La palabra de Dios también dice: maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Si no desconectas, te presentamos este espacio. Un espacio que también puedes encontrar en iVoox y en Spotify. Contigo un servidor, José Mederos. Buenos días con alegría. When the ground beneath my feet is shaking like a leaf, God, you're still good to me. When my hope is all but gone and I'm barely hanging on, God, you're still good to me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope in you. Ashes for beauty, top of my morning. To God be the glory, to God be the glory. Stand for my weakness, pain for my healing. Let this be my story. To God be the glory. Oh, you love me at my best. You love me in my mess. God, you're so good to me. There's one thing I am sure, your promises endure. You make a way for me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope in you. Ashes for beauty, joy for my morning. To God be the glory, to God be the glory. I'll stand for my weakness, pain for my healing.
course. I will fall into your arms. I will sing a song of praise. Ashes for beauty, joy for my mourning. To God be the glory. To God be the glory. Strength for my weakness, pain for my healing. Let this be my story. To God be the glory. Ashes for beauty, joy for my mourning. To God be the glory. To God be the glory. Strength for my weakness, pain for my healing. Let this be my story. To God be the glory. No desconectes. Radio Solidaria. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces, capítulo 6. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Saludos, bienvenidos a esta pequeña reflexión. Son profecías bíblicas las que quiero presentarte en este día. La bendición de bendecir a Israel, o mejor dicho, la maldición de maldecir a Israel. Qué duro es enfrentar problemas y no saber reconocer la causa o el origen de ellos. Mucha gente, cuando está padeciendo algo, comienza a decir cosas como: el Señor lo habrá querido, será la voluntad de Dios, por algo el Señor lo habrá mandado, algún pecado tienes en tu vida. Muchas veces hemos hecho las cosas mal y recibimos las consecuencias de ello. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Si tuviéramos que levantar la mano, muchos ahora mismo lo estaríamos haciendo. Vivimos por principios, y esos principios están en la palabra de Dios. Es ella la que nos garantiza bendición y prosperidad. La Biblia está llena de tapa a tapa de promesas de bendición y de prosperidad para los que aman a Jesús, para los que guardan sus mandamientos. Cuando habla de prosperidad no solo habla de dinero, sino que habla de prosperidad en todas las áreas. Dice el Salmo 1 que todo lo que hagan nuestras manos prosperará. Por ejemplo, yo nunca he hecho un pollo al horno, pero seguramente el día que lo haga con mi mujer, seguro que ese pollo estará riquísimo, porque todo lo que hace mis manos, y además con una persona que sabe hacer un pollo, prosperará. Es un ejemplo sencillo, pero así pasa también con las cosas de Dios. Así dice la Biblia que seremos nosotros. Habrá prosperidad porque vivimos confiando en Dios. Y no podemos negar la realidad de que hay muchos cristianos que están como el pueblo de Israel, bajo la mano de Madián. La miseria los está persiguiendo
El revoltón, el saltón, la langosta, como dice el libro de Miguel Díez, los persiguen y dicen: aquí estoy soportando mi cruz. Por cierto, este libro, El revoltón, el saltón y la langosta, está disponible en librería Los Olivos, te lo recomiendo. Pues resulta que Dios te mandó un ejército, o permitió que llegara un ejército para hacerte reaccionar. Esto le sucedió a Israel con Madián. Fue Dios el que permitió que los enemigos tomaran cautivo a Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios y ha sido un pueblo perseguido y sigue siendo un pueblo perseguido durante toda la historia. En Alemania mataron 6 millones de judíos. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Dios permite que a su pueblo le sucedan estas cosas? Hay algunos que dicen que Dios nos quiere enseñar algo. Si tú y yo no fuéramos tan mal alumno, Dios no necesitaría entregarnos en las manos de los madianitas para que aprendamos. Y hoy Israel tiene que aprender. Si haces lo malo delante de los ojos de Dios, Dios te mandará a los madianitas para que aprendas. Hay gente que quiere presentar esta faceta de Dios y dice: Dios es tan bueno, ¿cómo va a hacer esto, verdad? Pero si lees Deuteronomio capítulo 28, te darás cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Allí están las bendiciones y las maldiciones para el pueblo de Dios. Hay un capítulo entero de las maldiciones de Dios. Un capítulo entero para sus hijos que no hacen conforme a sus mandamientos. La Biblia dice que Dios maldice. Y aquí está el otro gran error. La gente le tiene más miedo a las maldiciones del diablo que a las maldiciones de Dios. Pero Jesús nos enseñó que debíamos temer a quien podía enviarnos al infierno y no al hombre. Prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios extiende su misericordia, que en las manos del hombre, que no tiene misericordia alguna. ¿Quién nos puede mandar al infierno? Dios. El diablo no nos puede mandar al infierno. Estamos acostumbrados a tener miedo del mal, a tener miedo de lo que nos puede hacer el brujo de la esquina, pero no tenemos conciencia de cómo son las cosas con Dios. La pregunta es: ¿podrían haber hecho algo los madianitas si Dios no hubiera entregado al pueblo de Israel en sus manos? No. Los madianitas jamás hubieran tocado al pueblo de Israel sin el permiso de Dios. Cuando Dios te manda a los madianitas y hasta el mismo diablo permite para que nos maldiga, para que te haga de todo, alégrate porque todavía Él no te maldijo. Es peor la maldición de Dios que la maldición de Satanás. El tema es el siguiente: ¿eres fuerte o eres débil en tu relación con Dios? ¿Te has apartado de los caminos de Dios? Cuidado, porque el Señor puede permitir que vengan los madianitas para zarandearte, para darte ese toque de atención. Dios fue el que permitió que Satanás le quitara todo a Job. Dios le dio permiso. Si tú eres amigo de Dios y estás en comunión con Él, le obedeces y te deleitas en Él, entonces tú eres fuerte. Y no hay madianita que pueda vencerte. Salomón comenzó su reinado con todo el respaldo de Dios. Dios lo llenó de gracia, de riqueza, de sabiduría, de gloria, pero terminó mal. Tu fortaleza y mi fortaleza no tienen que ver con la antigüedad que tienes como hijos de Dios, ni tiene que ver con la iglesia donde asistes, ni con el pastor que tienes. Tiene que ver con tu relación con Dios. Lo que vale es tu relación con Dios. Ah, no, pastor, es que yo soy débil. No, tú no eres débil, eres pecador como tú y como yo. No hemos sido fuertes porque hemos cedido a la tentación y al pecado, porque no tenemos una comunión con Dios. Y esto le está sucediendo a Israel hoy en día. Dios está permitiendo que los enemigos se levanten contra él. Dios está permitiendo que grupos terroristas, que naciones se pongan contra Israel, porque Israel ha decidido vivir alejado de Dios. Eso no justifica que haya muertes, ¿verdad? Eso no justifica que luego Israel tome represalias, clame venganza y empiece a perseguir a estos terroristas y tenga que matar en el camino a
a civiles. Ya sabemos lo que está sucediendo con los grupos terroristas, ¿verdad? A los grupos terroristas les da igual las personas, los civiles. Ellos tienen una causa. Y si el mundo puede ver que Israel ha destruido un edificio y los terroristas tenían ahí civiles, para ellos ya es una victoria. Para el grupo terrorista Hamás ya es una victoria. Cuando Israel andaba bien con Dios, nadie lo podía tocar. Pero cuando el pueblo andaba mal con Dios, venía el enemigo y le ganaba. Cualquier pueblo débil ganaba a Israel. El pecado nos separa de la bendición. Y Dios está enviando juicio a Israel. Y Dios va a enviar juicio, por supuesto, a las naciones que maldigan a Israel. Entre ellas va a estar España. Hace unos días el presidente del gobierno de España, de nuestro país, mostraba su apoyo al grupo terrorista Hamás. Sí, esto es así, esto hay que decirlo. Condenaba lo que estaba haciendo Israel, pero no condenaba lo que estaba haciendo el grupo terrorista Hamás. Para mí esto es maldecir a Israel. Para mí esto es maldición a Israel de parte de un dirigente, de un presidente de gobierno. Ha posicionado a su gobierno, no a España, porque España, la mitad de España, no está a favor de lo que se está promoviendo con el tema de leyes. La mitad de España no está a favor del gobierno que hay ahora mismo. Y la mitad de España, lo creamos o no, está a favor de Israel. La otra mitad está en contra de Israel. Si estás en contra de Israel es porque estás a favor de un grupo terrorista, ¿verdad? Pues Dios va a enviar juicio a España. Maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Ya tenemos a un presidente del gobierno posicionado en contra de Israel. Esto le sucedió a Hugo Chávez. Es un ejemplo muy claro. Hugo Chávez, para los que nos estáis escuchando en Bolivia y para las personas que estáis muy conectadas a lo que compartimos y a las profecías bíblicas, ¿qué dijo Hugo Chávez? Hugo Chávez maldijo a Israel. Lo maldigo desde mis entrañas, ¿verdad? Y luego tuvo un cáncer en su interior, en sus entrañas, por la zona del colon, ¿verdad? Todo por maldecir a Israel. Vendrá juicio de Dios a España si España decide maldecir a Israel. En una oportunidad Josué y todo el pueblo de Israel rodearon Jericó en obediencia a lo que Dios le había dicho. Durante 7 días estuvieron dando una vuelta alrededor de la ciudad y el último día dieron 7 vueltas e hicieron todo tal cual Dios les dijo. Y al llegar al 7º día hubo un terremoto, un temblor y los muros de Jericó cayeron. Los israelitas entraron y destruyeron la ciudad. Los israelitas no tenían ejército, no estaban acostumbrados a la guerra. Sin embargo, Dios hizo caer los muros de Jericó. Una ciudad difícil de conquistar, la conquistaron. La siguiente ciudad en conquistar fue Ai, o Jai. Y ya se habían acostumbrado a que Dios estaba con ellos. Y le dijeron a Josué que no vaya todo este ejército, sino solo 2 o 3,000 porque es una ciudad pequeña y no tiene muros alrededor. ¿Sabes qué pasó? Perdieron la batalla. Y Josué rasgó sus vestidos y puso ceniza en su cabeza y dijo: Dios mío, ¿no estás tú con nosotros? ¿No dijiste que íbamos a conquistar la tierra? Pero Dios le respondió: el pueblo ha pecado. Ha tomado del anatema que yo les dije que no tomara y hay maldición en el pueblo y no va a poder enfrentar al enemigo. Muchas veces vamos a estar como el pueblo de Israel, en derrota. Van a venir enemigos y nos van a zarandear. Vamos a obtener derrota. ¿Por qué? Porque hay pecados en nuestra vida que tenemos que confesar a Dios. Dios les había dicho que no tomaran nada de Jericó, que la ciudad era anatema, es decir, era maldición, y les dijo: no se traigan nada, maten todo, vacas, ovejas, no podían tocar nada. Pero hubo uno en el pueblo que se llevó un lingote de oro, un manto babilónico, y lo escondió como si Dios no lo fuera a saber.
Todo el pueblo tuvo que huir delante del pueblo de Jai porque Dios estaba en contra de su pueblo. La mano de Satanás no puede prevalecer contra ti si tú estás en una correcta relación con Dios. Las hechicerías, las brujerías que te hagan, los brujos no pueden prevalecer contra ti si tú estás en una correcta relación con Dios. Que tu temor sea el Señor. Busca temer a Dios. He aprendido de la Biblia que quien teme a Dios se aparta del mal. Por eso sé sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso no le tengas temor al diablo. Tenle temor a Dios. Hay un versículo, no recuerdo dónde. Los oyentes podéis dejarme el versículo en la caja de comentarios. Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Corregidme, pero creo que dice así una parte de ese versículo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tenle temor a Dios. Si tienes temor de Dios, te apartarás del pecado. Y dice la Biblia que como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así es la maldición, que nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Si la maldición está en tu vida o en tu casa es porque una puerta se le abrió y la única manera de que salga es que esa misma puerta se cierre. ¿Y sabes cuál es la puerta? La misma por la cual entró. Busca el momento donde te apartaste de Dios. Busca donde fuiste desobediente. Busca donde creíste que estabas haciendo la voluntad de Dios. La maldición nunca viene sin causa. Proverbios capítulo 3, versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá a la morada de los justos. Tú dirás, bueno, estoy salvado, yo soy justo, por lo tanto, en mí está la bendición de Jehová. Pero ¿qué pasa si la miseria sigue en tu casa? ¿Qué pasa si la enfermedad sigue en tu casa? Hay una contradicción. Cuando tú dices, yo soy justo, me corresponde la bendición, pero algo está fallando. Es cuando empiezas a inventar, será la voluntad de Dios. Dios lo habrá querido así. No entendemos los caminos de Dios. Y nosotros lo deberíamos entender, lo deberíamos de saber. Dios le dio promesas a su pueblo para que disfrutara de la bendición, no para que los madianitas se enseñorearan de ellos. ¿Por qué cayó la maldición a su pueblo? Porque se habían portado impíamente. La maldición de Jehová es sobre la casa de los impíos. Y tú y yo también podemos actuar impíamente. Un cristiano también puede ser impío. Yo quiero temer a Dios, porque temiendo a Dios tendré su bendición y no su maldición. No necesito defenderme de Satanás, tengo quien me defienda si estoy en una buena relación con él. Cuando tú andas mal delante de Dios, te vuelves débil. Cuando yo ando mal delante de Dios, me vuelvo débil. Como dicen algunos, chato. Si andas bien con Dios, eres fuerte. Proponte hoy mejorar tu relación con Dios. Tu debilidad no viene de que Dios te mandó la dificultad para ayudarte. Dios quiere que tú seas restaurado. Dios quiere perdonar tu pecado, hacerte fuerte. Cuando tú saques la perversión de tu corazón, cuando tú saques la maldad de tu corazón, las cosas que dices a escondidas, las cosas que haces a escondidas, lo que planeas a escondidas, Dios te restaurará, te fortalecerá. Arregla tus cuentas con Dios. Dios tomó a Gedeón y le dijo, yo te usaré. Con tu fuerza vencerás a los madianitas. ¿Y qué hizo? Le mandó destruir los altares de su padre. Y cuando Gedeón comenzó a obedecer a Dios, comenzó a hacerse fuerte y fue la persona que Dios usó para vencer a los madianitas. Un día Dios lo encontró, escondiéndose de los madianitas, guardando el grano del trigo de ellos y le dijo, varón esforzado y valiente. Y tenía miedo. Y estaba escondido. Y Gedeón le respondió, ¡ay, Señor! ¡Qué saludo me has dado!, ¿verdad? Estoy aquí escondido, atemorizado, guardando el trigo porque los madianitas vienen a robarlo y tú me llamas varón esforzado y valiente. Dios le contesta, con estas tus fuerzas destruirás a los madianitas. Gedeón no entendía nada, pero Dios estaba comisionando a un solo hombre para que se levante contra los madianitas y los venza.
un solo hombre que tuviera el valor de andar bien delante de Dios, un solo hombre que tuviera temor de Dios. Gedeón, ¿qué dijo? Bueno, Señor, está bien, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dijo, ve y destruye todos los altares de tu padre. Gedeón no era valiente aún. Fue esa noche a escondidas, pero destruyó todos los dioses de su padre. Al otro día lo querían matar, pero Dios lo guardó, y él comenzó a ser fuerte porque decidió obedecer a Jehová de los ejércitos. Maldición y bendición. Analiza cómo está tu vida. Analiza cómo está tu hogar. A lo mejor hay derrota en tu vida, derrota en tu familia, porque hay altares, hay ídolos que hay que derribar. Para que Dios nos use, nos utilice, para que Dios nos dé victoria, primero hay que sacar el anatema del campamento, sacar el anatema de nuestra vida, de nuestro hogar. Hay que echar abajo esos altares, esos ídolos. Y continuando un poquito, hablando de Israel, malditos los que te maldigan. En estos días en los que el conflicto Israel-Palestino ha tomado más fuerza, yo quiero recordar a los hermanos que Dios nos manda a pedir por la paz de Jerusalén. Y la palabra de Dios afirma que el que maldiga a Israel será maldito, y el que bendiga a Israel será bendito. Te ponía el ejemplo de Hugo Chávez. Es el primero que me viene a la cabeza. Pero hay muchos presidentes de gobierno, hay muchos mandatarios que se están poniendo contra Israel. Estamos como esperando a ver si dicen alguna maldición contra Israel, ¿verdad? Para que veamos el poder de Dios actuar. Muchas personas nos dicen que ninguna de esas dos cosas son ciertas. O se aplican a la actualidad esto de malditos los que te maldigan, benditos los que te bendigan. Incluso cristianos. Hay cristianos que se basan en argumentos. Cuando Dios dijo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, se lo dijo a Abraham. Ni siquiera había un pueblo llamado Israel en ese entonces. En Jerusalén actualmente viven muchas etnias, por lo tanto se debería orar por palestinos, israelitas, estadounidenses, etcétera. Son personas que viven allí, es decir, por todos los que viven allí actualmente, no específicamente por los judíos. Estos son argumentos de cristianos que dicen que ese versículo de bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, solo se quedó en el tiempo de Abraham. Pues vamos a analizar esto a la luz de la palabra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Génesis capítulo 12, verso 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa Dios se la da a Abraham. Ahora bien, sabemos que Abraham tuvo dos hijos. El primero llamado Ismael, que lo tuvo con la sirvienta Agar, y después tuvo a Isaac con su esposa Sara. ¿Cuál de estos dos hijos fue con el que Dios reafirmó el pacto que le hizo a Abraham? Génesis capítulo 17, verso 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. El pacto es establecido con Isaac. Muy bien, primeramente Abraham y después Isaac. Isaac a su vez tuvo dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Isaac de sus dos hijos da su bendición a Jacob de la siguiente forma. Génesis capítulo 27, verso 29. Naciones se inclinarán hacia ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Isaac bendice a Jacob y la bendición es la misma que Dios dio a Abraham. Malditos son los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Ahora tú puedes decir, está bien, el cumplimiento de la promesa pasa de Isaac a Jacob, pero ¿qué tiene que ver Israel aquí? Si ni siquiera existía como pueblo aún. Mira esto, Génesis capítulo 32, verso 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
A partir de Jacob, es decir, de Israel, nacen 12 hijos. Isaac, Judá, Leví, Rubén, Simeón, Zabulón, José, Benjamín, Gad, Aser, Dan y Neftalí. Esos hijos serían 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Así que el pacto fue dado a Israel y los pactos de Dios son eternos. No se quebrantan, se mantienen hasta el fin. Así que hay que tener mucho cuidado de maldecir a Israel. Ya en la historia se han dado casos donde hombres han maldecido a Israel desde el fondo de sus entrañas. El ejemplo, Hugo Chávez. Y precisamente allí fue donde tuvo su cáncer. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a orar por la paz de Jerusalén. Nosotros los cristianos oramos por la paz de Jerusalén porque así lo pide la palabra de Dios. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122, versículo 6. Este salmo fue escrito por el rey David, y David es descendiente del pueblo de Israel de la línea de Abraham, Isaac, Jacob. Por tanto, cuando escribió ese salmo, se refería a su pueblo Israel. Hay que recordar que el rey David reinó al pueblo de Israel en Jerusalén. Por lo tanto, vemos como si se refiere a pedir por la paz del pueblo de Israel sobre el cual él estaba gobernando. Así que ambos puntos son correctos. Dios nos manda a orar por la paz de Israel y la advertencia de que el que maldiga al pueblo de Israel será maldecido y el que bendiga al pueblo de Israel será bendito es un pacto eterno de Dios con Israel. Ahora la pregunta es, ¿debemos de bendecir a la nación de Israel hoy? ¿Debemos orar por ella? Por supuesto que sí. Por supuesto que tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Orar también por las naciones que se están poniendo contra Israel. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los kenitas, de los ceneceos, de los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaías, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis capítulo 15, versículo 18. Como uno puede ver, todavía los israelitas esperan tomar posesión de toda la tierra que el Señor les ha dado. Y la mayor cantidad de la tierra prometida que han poseído hasta la fecha fue durante el reinado de Salomón. Unos pueden pensar, ¿será que Dios se ha olvidado de su promesa de darles todo ese territorio? ¿Será que se renegó con su promesa a Abraham? No. En el libro de Ezequiel, Dios especifica cómo la tierra está dividida entre las tribus de Israel en el milenio. Ezequiel capítulo 47, verso 14. Y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Me gustaría preguntarte, ¿estás intercediendo por la nación de Israel? ¿Por la paz de Jerusalén? ¿Amas a Jerusalén por amor de tus hermanos, los israelitas? Yo te puedo asegurar que si tú tienes odio y desprecio en tu corazón contra Israel, no tienes el corazón del Señor por su pueblo escogido. Algunos dirían que ya no son su pueblo, pero Pablo todavía se refería a los israelitas como el pueblo de Dios, que él había previamente conocido y amado en su estado de ceguera. Y pueden estar ahora mismo apartados de Dios porque han decidido vivir alejados de Dios, pero son el pueblo de Israel, son el pueblo de Dios, y nosotros tenemos que orar por ellos.
Digo pues, estas son palabras de Pablo, Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjate qué palabras. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Es lo que uno a lo mejor está pensando ahora mismo. En ninguna manera. Volvamos a repetirlo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Antes amó. Así que en cuanto al Evangelio, somos o son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios ama a toda la humanidad, pero viendo desde la eternidad su corazón es atraído de una manera particular a la pequeña nación de Israel, despreciada, oprimida. Ahora muchos pueden decir, no, es Israel el que está despreciando, está oprimiendo, ¿verdad?, a los palestinos. El discurso de siempre, ¿verdad? ¿Cómo las naciones en su orgullo y pecado no querrían retener el conocimiento de Dios? Dice la palabra que Él les entregó los deseos de sus corazones pecaminosos. Pero de Israel Él ha dicho, Amós capítulo 3 versículo 2, a vosotros solamente he conocido íntimamente de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios disciplina, azota cuando sea necesario, como cualquier buen padre, pero hay de aquellas naciones que la maldigan o se levanten contra ella. Echa un vistazo a la historia y verás que las naciones que han bendecido a la pequeña nación de Israel son benditas, mientras que las que maldicen o han maldecido están bajo una maldición divina. No hay prosperidad. Cuando vimos esas declaraciones de Hugo Chávez diciendo... dije Hugo Chávez hace un ratito de Bolivia, de Venezuela, maldecir a Israel ante todo el mundo. Y recuerdo esas palabras, ¿verdad? De hecho está el vídeo que lo puedes ver. Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma a mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel, maldito sea terrorista y asesino. Esas fueron sus palabras. He sufrido ahí un lapsus diciendo Hugo Chávez o presidente de Bolivia, no. Evo Morales, hace unos años atrás. Otro también que está en contra de Israel. Pero Hugo Chávez de Venezuela. Qué maldición, ¿verdad? ¿Quién es Hugo Chávez para maldecir desde el fondo de su alma a Israel? A mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel. Maldito sea terrorista y asesino. Unos meses más tarde, anunció que tenía una formación en la región pélvica. El 5 de marzo de 2012, menos de 2 años después de maldecir a Israel, murió de cáncer. Hoy, lo que solo unos pocos años atrás era la nación más próspera de Sudamérica, es un estado de colapso total. Porque sí, Venezuela era la nación más próspera de Sudamérica. Y uno podría razonar que es una coincidencia, ¿verdad? Sin embargo, la historia muestra que Dios es el vengador de aquellos que se levantan contra su pueblo Israel. Como Zacarías dice, de los que vienen contra el pueblo de Dios, la hija de Sión, el que os toca a la niña de su ojo. Esto fue declarado de su pueblo en un tiempo cuando estaban bajo sus juicios. Por eso nosotros no tenemos que maldecir a Israel. Nos puede gustar o no cómo está actuando. Y más en una guerra donde siempre hay civiles muertos, ¿verdad? Nosotros, como las ramas de olivo silvestre que hemos sido injertadas, no debemos de envanecernos como si fuéramos escogidos en lugar de Israel. Debemos tener temor reverente, reconociendo que Dios no ha rechazado de manera permanente a las ramas naturales.
ellos serán injertados de nuevo y finalmente todo Israel será salvo porque Dios ha jurado con un juramento solemne bendecir a Israel. Y en cuanto a sus promesas a Israel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recuerda estos versículos: bendeciré a esas naciones, a esas personas que te van a bendecir, que te bendicen, pero voy a maldecir a esas naciones que te maldijeren, a esas naciones que se levanten contra ti, que deseen tu mal. Ya lo estamos viendo. Aquí en España, el presidente del gobierno ya se ha posicionado a favor de un grupo terrorista. Normal, su gobierno está formado por terroristas. Este es el principio. Y muchas naciones se pondrán contra Israel y la van a maldecir. Pero Dios hará justicia. Prepárate. Prepárate porque vienen tiempos peligrosos. Radio Solidaria, una radio comprometida. Shalom, Jerusalén. La paz sea contigo, Jerusalén. El Señor vuelve a Jerusalén. Sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén. Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. Vamos juntos a preparar la venida de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. Con gozo. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. En Jerusalén sea la paz. En Jerusalén sea la paz. Shalom. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Noticias en Radio Solidaria. Muy buenos días y bienvenidos al espacio de noticias. Titulares nacionales e internacionales que nos ofrecen los periódicos. Si quieres más información de estos periódicos, kiosco.net y lasportadas.es. Empezamos con los titulares del periódico El Mundo. El Partido Popular Europeo retará a Sánchez en su pleno clave en Estrasburgo.
La formación mayoritaria en la Eurocámara le advierte que su ataque al Estado de Derecho podría bloquear los fondos. Este es el primer titular que ofrece el periódico El Mundo. Ucrania se prepara para la guerra infinita que planifica Vladimir Putin. La operación del cruce del río Dnipro, que dará más control a Kiev, pone nervioso al Kremlin. Israel y Hamás acuerdan prolongar la tregua 2 días más en Gaza. Aquí en España, Otegi alardea ante la crisis del Partido Nacionalista Vasco. El País Vasco se parece cada vez más a Bildu. Ya se necesitan 10.000 euros más al año para alquilar una vivienda que para comprarla. Por último, en Madrid, la policía alargó la protección a la mujer asesinada en Carabanchel. Titulares que ofrece el periódico El Mundo. Si quieres más información, elmundo.es. Pasamos al periódico El País. Israel y Hamás prolongan la tregua y el canje de prisioneros. El alto el fuego se amplía 2 días para la liberación de unos 20 rehenes israelíes y 60 presos palestinos. Declaraciones de Biden. He presionado por una pausa. Por otra parte, Elon Musk, el dueño de X, visita a Netanyahu con aires de jefe de Estado. La firma de la paz de Doñana. Moreno y Rivera suscriben el acuerdo para evitar la legalización de pozos. El Partido Popular elige la línea dura con Tellado como portavoz en el Congreso. Feijóo sustituye a Gamarra por un político de su núcleo gallego. Otegi no será candidato al Endacari, pero liderará Bildu. Y por último, 2 mujeres y una niña mueren por crímenes machistas. Si quieres más información de estos titulares, elpaís.com. Pasamos al periódico La Razón. Feijóo arma un equipo para seducir a los socios y controlar a Vox. Confirmada Gamarra, el poder femenino gana peso con Funes de vicesecretaria de organización. Nombra portavoz a Miguel Tellado, combativo pero con capacidad negociadora. Vemos la imagen de Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Alberto Núñez Feijóo y Carmen Funes ayer en Madrid. Vemos la imagen en miniatura del líder de H. Bildu, Arnaldo Otegi, renuncia a ser candidato de Bildu para las elecciones vascas. El rostro visible del vínculo con ETA se aparta en busca del sorpaso al PNV. Vemos la imagen también de la ministra Teresa Rivera y Juanma Moreno. La solución para Doñana, pagar por no cultivar y eludir así las multas de la Unión Europea. Por último, en el ámbito internacional, Qatar anuncia que la tregua entre Israel y Hamás se ampliará 2 días para liberar a otros 20 rehenes. Más información de estos titulares, larazón.es. Pasamos al periódico ABC, vemos la imagen de Álvarez y Borrell con el ministro de Exteriores de Egipto y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo ayer en Barcelona. Álvarez pide aval internacional para acelerar el reconocimiento del Estado palestino. Feijóo responde al gobierno que hay que destruir a Hamás y Borrell reclama que Gaza deje de ser un territorio sin ley ni orden, cuna para más terrorismo. Es la imagen, es el primer titular de este periódico. Segundo titular. Desconcierto en las embajadas por el giro en el proceso. Lamentan que Exteriores no dé instrucciones ahora que tienen que defender lo contrario que en el 1 de octubre. El Partido Popular Europeo avisa de que peligran fondos de la Unión Europea y Vox insta a Feijóo a parar la amnistía en el Senado. En abc.es hay más información. El último periódico, La Vanguardia. Reconciliación en Doñana. Andalucía y Cataluña lideran los proyectos con fondos europeos. El balance de la Comisión Europea constata el reparto equitativo por regiones de los recursos asignados que ya ascienden a 37.000 millones. Qatar anuncia una prórroga de 2 días de la tregua en Gaza. Hamás libera a 11 rehenes israelíes al mismo día que Mas viaja a Israel en plena polémica por su apoyo a teorías antisemitas. La Unión por el Mediterráneo aboga por la solución de los 2 estados.
Por último, Feijóo y el Partido Popular Europeo se alían para erosionar los socialistas por la amnistía. Tellado, que instó a Sánchez a huir en un maletero, releva en el Congreso a Cuca Gamarra. Son los titulares que nos ofrece el periódico La Vanguardia. Si quieres más información, lavanguardia.com. Prohibido tuitear mientras conduces. Prohibido chatear mientras conduces. Prohibido hacerse un selfie. Los peligros son tan obvios que no es una cuestión de prohibición. Es una cuestión de sentido común. Porque cuanto más inteligentes son nuestros móviles, más estúpidas son las muertes que provocan. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Terminamos este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. Desde los servicios informativos del tiempo.es, en esta mañana nos informa Mario Picazo. Después de la tregua anticiclónica de estos últimos días, parece que las precipitaciones vuelven a la carga, además segunda mitad de la semana con descenso térmico, nieve en las montañas y vamos a empezar pendientes primero de esta pequeña borrasca con frente asociado que entre lunes, martes, parte del miércoles va dejando las primeras precipitaciones, pero luego fijaros en este gran frente muy activo que abre la puerta del aire frío que se va colando desde el norte de Europa para hacer que las temperaturas vayan bajando. O sea que entre domingo y viernes estos son los acumulados de precipitación, esto llegaba por el noroeste, o sea que vais a ver como gran parte de lo que caerá entre lunes, martes, sobre todo por el noroeste, luego ya con el siguiente frente jueves se extienden a muchas zonas de España las precipitaciones, sobre todo oeste, norte peninsular, ahí tenéis Galicia, algunas zonas recogiendo entre domingo y viernes más de 70 milímetros, menos también en las Islas Canarias y luego en cuanto a temperaturas pues no están del todo mal para empezar la semana, máximas que se acercan a los 15 grados en bastantes capitales, incluso a los 20 en algunas del Mediterráneo, por supuesto en Canarias, y tampoco hay mínimas muy bajas, no hay heladas contundentes en las capitales. El martes podríamos restar algún grado a los termómetros, en general temperaturas similares, aunque como decía antes el bajón lo vamos a notar sobre todo cara a la recta final de la semana, ese aire frío sigue bajando y luego pendientes de esa borrasca que para el domingo a última hora podría acercarse a la costa de Galicia y a esa le seguiremos la pista. Disfrutar la semana y nos vemos por aquí. Descarga la app gratuita RTV Solidaria. Si tienes problemas de drogas, no te rindas. Queremos apoyarte. Plaza inmediata y gratuita. Llámanos 902 444 117. remar.org. ¿Qué pasaría si vieras a tus hijos buscando comida en un basurero? Millones de padres no tienen elección. Es nuestro deber. Apadrina. Llámanos al 606-958000. Pues yo sí uso los intermitentes, pero también deberían tomar nota los que te están viendo señalizar la maniobra y no te dejan pasar. Deja tu consejo para evitar el próximo accidente en haztuparte.es. Saludos, buenos días. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. Bienvenidos al Magazine de Amigos. La palabra para ti hoy es: todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En este pasaje encontramos una profunda afirmación de la grandeza de Dios, revelando su soberanía y dominio sobre toda la creación. En este versículo se nos recuerda que todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, ya sea visible o invisible, encuentra su origen y propósito en Dios. Dios siempre estuvo presente antes de que existiera cualquier otra cosa.
Él es el creador primordial, el que trajo a la existencia todo el universo con toda su complejidad y belleza. Todas las estrellas, planetas, galaxias, seres vivos y todo orden establecido fueron concebidos por su sabiduría y poder. Esta verdad esencial debe despertar un profundo sentido de reverencia y adoración en nuestros corazones. Dios no solo nos creó, sino que también nos creó para Él. Estamos hechos a su imagen, con la capacidad de conocerlo, amarlo y relacionarnos con Él. Así, nuestra existencia cobra sentido cuando vivimos para la gloria de Dios. Cada acción, pensamiento y palabra puede encontrar su propósito cuando se dirige a su alabanza y honor. Como criaturas amadas y redimidas por Cristo, nuestro objetivo es reflejar su carácter y cumplir su plan eterno. Por lo tanto, este versículo nos desafía a vivir una vida alineada con la voluntad del Creador. Debemos buscar conocer a Dios a través de su palabra, buscar su presencia en oración y vivir en comunión con otros seguidores de Cristo. Al hacerlo, estamos honrando a aquel que nos creó, reconociendo su soberanía y encomendando nuestras vidas a su amoroso cuidado. Este pasaje nos invita a reconocer la grandeza de Dios como nuestro Creador y Señor y a vivir en devoción y sumisión a Él, pues toda la creación encuentra su razón de ser en Él y para Él. Alaba al que lo creó todo. Dedica un tiempo diario a la oración y adoración, alabando a Dios por su creación y bondad. Reconoce su obra en la naturaleza y en las personas que te rodean, agradeciendo y valorando la diversidad de la creación. Muestra amor y compasión a los demás, reflejando el amor del Creador y compartiendo su mensaje de esperanza y salvación. Oremos. Bendito Dios, te alabo por crear todas las cosas. Contemplando la naturaleza y el universo, percibo tu grandeza y tu amor. Ayúdame a valorar tu creación, cuidándola con responsabilidad. Que mi vida sea un himno de gratitud, reflejando tu amor a los demás. Te lo pido todo en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra para hoy con José Luis Martínez. Si quieres más información sobre este espacio, si lo quieres recibir a través de WhatsApp, escríbenos al 607-824-824. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Nos llamó para luchar en su favor, no con mi fuerza ni valor, fue por su gracia y por su amor. Nos equipó con la armadura de poder, de la cabeza hasta los pies, armas nos dio para vencer. Levanta su nombre, alaba su nombre, dile cuán grande es Él, cuán grande es Él. Levanta su nombre, alaba su nombre, dile cuán grande es Él, cuán grande es Él. Nos llamó para luchar en su favor, no con mi fuerza ni valor,
fue por su gracia y por su amor. Dos equipos con la armadura de poder, de la cabeza hasta los pies, armas nos dio para vencer. Levanta su nombre, alaba su nombre, dile cuán grande es Él, cuán grande es Él. Levanta su nombre, alaba su nombre, dile cuán grande es Él, cuán grande es Él. Su nombre, alaba su nombre, dile cuán grande es Él, cuán grande es Él. Levanta su nombre, sí, alaba su nombre, dile cuán grande es Él, cuán grande es Él. Si cuando sales a la carretera este invierno ves niebla, es que en realidad no ves nada. Enciende las luces antiniebla y guíate por las marcas del centro y los laterales de la carretera. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la niebla. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Se presenta una semana con mucha niebla en prácticamente todo el país. De hecho, veníamos a los estudios de Radio Solidaria y la niebla era protagonista. Precaución en carreteras, los conductores. A partir de este miércoles jueves vuelven las lluvias, además con ese descenso de las temperaturas. Las mujeres que nos estáis escuchando ahora mismo, si vais a venir a Toledo, a ese retiro Esther, mujeres perseverantes, es el lema de este retiro, venir abrigadas, chaquetita, una buena bufanda y más si vais a hacer la ruta de los Molinos. Viernes 1, sábado 2, domingo 3 comienza este retiro de mujeres Esther. En unos minutos escucharás la cuña publicitaria. Quedan pocas plazas. Si quieres más información, retiroscristianos.com, envíanos un WhatsApp y nosotros te compartimos esa información. Además compartimos los diferentes teléfonos para que puedas reservar tu plaza. Hazlo ya. Comienza este viernes. En unos minutos, Matías Meza nos va a acompañar con el espacio Hablemos. Una canción más desde la cárcel. Es el título de la reflexión. A la gente no le gusta sufrir. No nos gusta sufrir. Es uno de los temas que vamos a escuchar en unos minutos. Matías Meza con nosotros. Además, su espacio lo puedes encontrar en el canal de YouTube de Radio Solidaria. A partir de las 3, estreno en directo. Mucha falta, si te escucho estoy feliz, porque sé que siempre estás pensando en mí. Si preocupanmente es que yo quiero estar, fácil contestar. Yo prefiero verte que estar sin ti. Prefiero amarte y ser feliz. Prefiero oírte y estar en ti. No hay palabras que decir, tú lo llenas todo. Si es muy real la realidad, no me agito tanto. Y si mi mundo es un desastre, tú lo vuelves a
La Iglesia Cuerpo de Cristo organiza el retiro para mujeres Esther. Con el lema Mujeres Perseverantes, lo celebraremos los días 1, 2 y 3 de diciembre en el Centro Cristiano Sefarat, Los Llévenes, Toledo. Acompáñanos porque junto con el pastor Miguel Díez y su esposa Mari Carmen Jiménez, que son los encargados de compartir la palabra de Dios, estaremos aprendiendo a cómo ser mujeres perseverantes para Dios, la familia y la sociedad. Te invitamos estos días que serán especiales de edificación espiritual y fraternidad cristiana. Con plazas limitadas, no te lo pierdas. Llámanos a los teléfonos 639-116-439 o al 659-041-455. Bienvenidas al retiro. Mujer que nos estás escuchando, ¿has tomado nota? Este viernes comienza el Retiro Esther, no te lo puedes perder. Y si te lo pierdes, no te preocupes, compartiremos en Telegram los enlaces para que no te pierdas los directos. Take me past the outer courts, into the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people, the priests who sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, but it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the cord, touch my lips, here I am. Take me past the outer courts, into the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people, the priests who sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the cord, touch my lips, here I am. Take me past the outer courts, into the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people, the priests who sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the cord, touch my lips, here I am. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the cord, touch my
chicos de Cutlass presentando este tema musical, Take Me In. Señor, llévame a tus atrios. La hemos escuchado en la agrupación Petra, esta canción la hemos escuchado a estos chicos. Minutos musicales que patrocina Librería Los Olivos, siempre con la mejor música cristiana del momento. Si quieres más información sobre estos artistas, escríbenos, ponte en contacto con nosotros a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través del correo electrónico programas@radiosolidaria.com. Do you believe in a restoration of a broken life? Hiding behind a face, yeah, you never know what you might find. There in the darkness, beneath the surface of time and space, could be a treasure that you'd only see through the eyes of grace. Looking for a diamond in the black hole. It feels good when you strike gold. Diamond in the black hole. If you never look, then you're never gonna know. Whoa. Well, it's so sad when something so radiant is kept from the light. 'Cause I've seen divine transformation that Jesus provides. And like a jeweler with a lifeless gemstone, he can make you shine. You could be a diamond in the black hole. It feels good when you strike gold. Diamond in the black hole. You gotta look or you're never gonna know. Libro escrito en el 1997. Narra con visión profética clarísima la actualidad que hoy vivimos con la revelación basada solo en textos bíblicos. Su título evoca la profecía de Joel de los últimos tiempos. Libro profético del que ya vemos muchos de sus cumplimientos ahora y conteniendo advertencias de muchas otras que faltan por cumplirse. Libro imprescindible para estar advertidos de lo que sucede en este planeta y lo que va a suceder en nuestros tiempos, para estar avisados y prevenir, pues el avisado escapa y el necio recibe el daño. Este libro lleno de citas bíblicas se basa en la Escritura y abre ventanas al pasado, al presente y al futuro.
pues en ellos encontramos secretos que Dios ha escondido para dar sabiduría a sus hijos. Puedes adquirir este libro y otros en librerialosolivos.com. Necesito cambiar el frigorífico, el dormitorio de los niños y el dinero no me llega. No le des más vueltas. Ven a Hiperrastro y encontrarás oportunidades de segunda mano. Muebles, electrodomésticos, música, literatura y un sinfín de curiosidades. Todo adaptado a tu bolsillo. Encuentra tu tienda más cercana en hiperrastro.com o pregunta en el 902 444 117. Vicente tiene 3 años. Vive en Cuenca. Y de mayor quiere ser bombero. Leila tiene 2 hermanos, Jaime y José, y sus padres los abandonaron cuando eran muy pequeños. Isabela, con problemas de vista, pero con amor y esperanza, quiere ayudar a otros. Sara es de Mozambique y no puede caminar. Tú también puedes ser parte de su futuro. Visítanos pan.remar.org. Nada para ti, esperanza y ayuda para ellos. Un segundo es todo lo que necesitas para pasar de la moto a la silla. Me llamo Jordi y tuve un accidente por conducir bebido. Increíble lo rápido que te puede cambiar la vida. Está claro que carretera y alcohol son absolutamente incompatibles, aunque pienses que vas bien, porque una mala decisión te puede dejar sentado para siempre. Si vas a beber, no cojas la moto. Si vas a coger la moto, no bebas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bendiciones una vez más desde aquí, Hollywood, Florida. Saludos a España y toda persona que me está prestando en este momento sus 2 ojos, sus oídos, para pasar un tiempo y escudriñar, conocer un poco más de la palabra. Y yo siempre creo que cada mensaje tiene una dirección específica en nuestras vidas. Sin saludar, sin olvidarme, como siempre, a mi amigo José, a él que está trabajando en la coordinación de Radio Solidaria. Fuerte abrazo, querido amigo. Y una vez más, bienvenidos a todos aquellos que están con nosotros. Soy Matías Mesa, puedes buscarme en todas las redes sociales, donde vas a ver mucho más contenido, mensajes, frases. Y hoy tengo un mensaje que me ha ayudado a mí en este tiempo, donde nadie quiere sufrir. Como seres humanos tratamos de esquivar lo que es el sufrimiento, pero es necesario para nuestras vidas. Los padres dicen, Matías, yo le doy a mi hijo todo lo que yo no tuve en la infancia porque no quiero que sufran. Bueno, justamente le estás dando la fórmula del fracaso, porque se necesita en esta vida el dolor, la desesperación, la tristeza, la angustia, la alegría, la formación. Todas esas palabras combinadas en nuestra vida producen el éxito. El éxito es la repetición de fracasos. En cierta manera, en cierta forma, en un día hablaron con Thomas Edison, el creador, entre otras cosas, de la energía eléctrica, del foco, de la luz. Y él dice que intentó 1000 veces. Y un periodista, tratando de menospreciarlo o sofocando su trabajo, dijo, ¿no le da pena que haya fracasado 1000 veces? Cierta risa a niveles bajos se produjo en ese momento, apoyando la frase de este hombre. ¿No le da vergüenza haber fracasado 1000 veces? Es ahí donde él despierta, y una frase célebre que hasta este día podemos hablar. Él dijo, yo no fracasé 1000 veces, solamente vi 1000 formas de cómo no hacerlo. Cómo le dio vuelta la cosa. Y es justamente eso. El éxito es la suma de muchos fracasos. De intentar, me caí, bueno, no fue por aquí, voy por allá, en lo que sea, en la vida, en lo que uno quiere emprender. Damas y caballeros, te vas a enfrentar con el fracaso. Te vas a encontrar muchas veces con gente fracasada que te va a decir, no lo hagas porque yo no lo pude hacer, lo intenté. Y como no quiero frustrarte,
mejor no lo intentes. Gente frustrada va a frustrar a otras personas. Gente de éxito va a ayudar a que otros también puedan alcanzar ese momento. Pero hoy quisiera hablarte de dos personas que por medio de la predicación, por medio del no tener vergüenza, no tener miedo a predicar, terminaron en una cárcel. Y para muchos terminar en una cárcel fue un fracaso. Discípulos que tenían el poder en su lengua. Discípulos que solamente al hablar podían sacar demonios, podían sanar paralíticos, podían levantar a los enfermos. Pero uno dice, bueno, con tanto poder terminaron en una cárcel, ¡qué fracaso! Una ocasión alguien me dijo una vez de una forma despectiva, Jesús dando de comer a más de 5.000 personas y haciendo milagros, y la multitud se agolpaba por querer tocarlo, solamente 120 esperando una promesa en un lugar, solamente 120 después de haber alimentado más de 5.000 personas, y uno dice como que los números no dan, como que el número de discípulos tendrían que subir cada día más de una forma brutal, pero no, quedaron solamente 120. Bueno, hasta el día de hoy comenzó con 120 discípulos reales que esperaron una promesa, pero hasta el día de hoy no se puede contar el sinfín de personas, de discípulos, de creyentes que hasta este día seguimos hablando del efecto que nació en el día del Pentecostés. Entonces, terminar en una cárcel no necesariamente puede terminar en un fracaso, y eso es lo que hoy quiero hablarte en este día. Y quiero decirte que, mirá lo que dice Hechos 16, encarcelados en Filipo, dice el título, pero Hechos 16 dice, 23 dice, después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró el cepo en los pies. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. La Biblia dice suddenly en inglés. De pronto, de repente. Ese mismo de repente fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Fíjate la unión de esas dos historias. En el día de Pentecostés ellos estaban orando y de pronto vino un viento recio, un terremoto que llenó la casa. Pasó exactamente lo mismo aquí. En ese primer efecto del viento recio, llenó a Pedro y a todos los discípulos 120. En este de pronto, de repente, estaba Pablo, un hombre que no estuvo en ese aposento alto. Pero él, sin embargo, también sintió el mismo efecto del viento recio. Y dice, de pronto vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron las puertas de todas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! ¡Qué tremendo testimonio! Empatía. La palabra empatía significa sentir lo mismo que la otra persona. Nunca vamos a sentir empatía hasta el momento que sintamos o hayamos vivido lo mismo que vivió la otra persona. Empatía quiere decir yo siento tu dolor, yo entiendo tu dolor. Isaías, quiero leerte en este momento lo que habla en Isaías, y esto es sin embargo, o sin duda, se llama empatía. Isaías 53 dice, verso 3, Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Empatía es tener la experiencia del dolor. Jesús sintió empatía por la humanidad. De hecho, Él se hizo hombre. Y yo creo que la humillación más grande para Jesús no fue haber muerto en la cruz del Calvario. La humillación más grande fue haberse hecho hombre.
habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Él se hizo hombre, siendo Dios eterno, y dejando su trono de gloria, Él vino a la tierra, se hizo hombre, nació de una virgen, Él nació para morir, y se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la Biblia. O sea, la gente ahora lo podía ver, Dios manifestado en carne. Juan dijo a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo que estuve con ustedes y todavía no me conocen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Los discípulos buscando dónde está tu papá. Y Jesús en ese momento le da una de las revelaciones más profundas a sus discípulos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, empatía es sentir el dolor, experimentado en quebranto. Para sentir el quebranto del otro, necesitamos pasar por la experiencia. Me ha pasado varias ocasiones. Yo predico a los 18 años aproximadamente. Sí, bueno, a los 18 años prediqué mi primer sermón. Un 23 de febrero, era el día de mi cumpleaños. El pastor me regaló su Biblia y como regalo de cumpleaños me dejó predicar ahí en la iglesia. Hice un desastre, realmente, fue un desastre. A Jesús lo metí en la ballena, a Jonás lo saqué, lo clavé en la cruz del Calvario, a Judas, no sé, cambié los personajes, Elías por Eliseo, Pedro caminó sobre el agua, Pablo también caminó, hice un desastre realmente. Y había una hermanita que me quería mucho y siempre le decía amén a todo. Pero realmente gracias a Dios que no hubo YouTube, no hubo esas cosas, quedó ahí en el pasado, en el olvido, 18 años. La primera vez que prediqué. Pero yo recuerdo de que en uno de esos sermones prediqué acerca de cuando Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que vayas a un monte y sacrifiques a tu hijo. Y lo prediqué. Y yo me acuerdo que decía, hermano, porque Dios llevó a su hijo a ese lugar en alto y tomó el cuchillo y estaba a punto de clavárselo. Aleluya, gloria a Dios. Esos mensajes, viste, religiosos. ¡Ah, santo! Y cuando iba a clavar el cuchillo en el pecho de su hijo, Dios le dice, no lo hagas. Y él suplió un cordero, ahí un carnero que estaba enganchado entre unas ramas. 18 años, no estaba casado. No tenía hijos, no sabía de qué se trataba la vida, pero yo predicaba, aleluya. Fui padre, cuando estaba a punto de ser padre, nosotros tuvimos muchos problemas, mayormente mi esposa tuvo muchos problemas con Rebeca. Creo que tuvo 3 o 4 pérdidas de mucha sangre. Y ustedes saben, cuando una mujer está embarazada y tiene pérdidas, es muy peligroso que se pueda perder el bebé. De hecho, nosotros tuvimos una pérdida. Después de Rebeca, mi esposa perdió un bebé. Pero con Rebeca, el primer bebé, yo ya tenía el nombre, sabía que era una niña, ya sabía cómo amarla, sabía lo que iba a hacer con ella, cómo iba a jugar, me imaginaba correr con ella, jugar con ella. Y recuerdo un día yo trabajando muy lejos de la casa, me dice, Matías, estoy pasando una vez más por una pérdida, estoy perdiendo sangre, voy a ir al médico. Creo que se fue en bus, me acuerdo, mi esposa. Yo de muy lejos, casi 1 hora de viaje, llego a un lugar donde tenía mi auto parqueado y de ahí me tuve que ir casi 1 hora más en auto. Y cuando voy manejando, yo venía orando, Padre, te entrego mi hija Rebeca en tus manos, la entrego en tus manos porque en tus manos está seguro. Y hacía esas oraciones y de golpe, en el momento, siento una voz que me dice, ¿y qué pasa si me la llevo? ¿Me la estás entregando? ¿Qué pasa si me la llevo? Cuando yo escucho esa frase, el carro se volvió totalmente frío. Yo sentí un frío excomulgar, un frío tremendo. ¿Qué pasa si me la llevo? Es ahí donde tuve que callarme y decirle, Señor, te pido perdón por hablar cosas que no entiendo o que no sé. Ten misericordia de mi hija, sálvala, guárdala. Cambió mi oración. Cuando tenía 18 años, fue fácil predicar que su padre iba a perder a su hijo.
Pero ahora que yo estaba a punto de ver la luz de mis ojos, nacer, venir a este mundo, ahora era muy difícil, era poder entender que lo que hizo Abraham fue algo que no todos estaríamos dispuestos a hacerlo. Créeme, como padre, en esa situación difícil es muy complicado. Pero por eso necesitamos pasar por la experiencia, por la empatía de poder sentir a otras personas. De hecho, cuando en el segundo embarazo mi esposa lo pierde, y fue un momento muy triste en la vida, lágrimas, no entender, hacer preguntas, no encontrar respuestas. Yo, permítame la expresión, ver a tu esposa llorando mientras le estaban ahí haciendo cosas por sacar todo lo que había quedado del resto del bebé. Y yo estaba ahí, mi esposa llorando, agarrándome fuerte el brazo porque no había anestesia para eso. Y yo ver todo lo que estaba saliendo de ahí, eso fue muy triste. Y como pastores en Argentina recuerdo que en varias ocasiones mucha gente perdió, creo que en 3 ocasiones perdieron sus bebés. Y nosotros como líderes espirituales siempre tendemos, no, el hombre de Dios tiene que tener una palabra, tiene que tener algo para ese momento. Y yo les decía a la gente, hermana, Dios está consolando, consuela este corazón, guarda a los padres. Y hablaba cosas que no entendía. Oraba por ellos y terminaba de orar y me iba a comer y como que no sentía nada hasta que me pasó a mí. Desde esa vez en adelante sentimos el dolor cuando un matrimonio dice perdimos un bebé. Ver el rostro, el abrazo cuando me dice Matías estoy embarazada. Sentir ese abrazo, esa sonrisa, verla en el rostro de lado a lado, ver esa sonrisa de esperanza. Pero pasando la semana, los meses, ese rostro se torna en lágrimas, en una angustia, en una agonía que nadie la entiende, solamente aquellos que pasan por esa situación. Entendemos el dolor solamente personas que caminamos por la pasarela del dolor. Y eso solamente pasa cuando Dios nos permite pasar por esos momentos. Y esto es lo que quiero hablarte justamente en esta historia. Pablo y Silas venían de predicar la palabra por todos lados. Pero aún así, en esa historia, dice la Biblia un poquito más arriba que ellos sacaron el espíritu de una muchacha, donde ella justamente lo que venían a hacer era dar palabras, adivinación. Y cuando Pablo reprende ese espíritu, dice que esa muchacha ya no daba, ya algo se perdió en ella. Y entonces vino una revolución en esa ciudad, porque ellos habían dado pérdida a esa ciudad. Y es ahí donde empieza la persecución, los golpes y tantas cosas, terminando en la cárcel. Hasta que finalmente, fíjense lo que dice, terminaron en una cárcel. Los golpean, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando seguridad. Wow. Número 1, no los llevaron solamente a la cárcel, los golpearon, los azotaron. Y los golpes que daban esos carceleros no eran con misericordia, eran golpes para que pudiera sentirse el dolor, pudieran sentir la ira por haber hecho algo malo. Y dar esos golpes en la espalda, en las piernas, en la parte de adelante, dar esos golpes con esas varas era justamente para hacer sentir, infundir miedo. Y después de haberlos azotado, dice la Biblia que los mandaron a la cárcel de más adentro, la más oscura, donde iban los peores, a la más lejana, a donde la luz no llega. Y dice que no solamente los golpearon, no solamente los llevaron a la más oscura celda, sino que también le pusieron cepos en sus pies y le pusieron seguridad. Fíjate cómo es el enemigo. Yo siempre creo, ¿quién tuvo realmente más miedo? El profeta, cuando miró
alrededor de ellos un ejército en contra de él? ¿O todo el ejército que vino solamente por un hombre? ¿Quién realmente tenía miedo? ¿Un hombre en contra de todo un ejército o todo un ejército en contra de solamente un hombre? Yo creo que el que tuvo más miedo fue el ejército, en ir en busca solamente de un hombre. Y el diablo te conoce a vos y me conoce a mí. Él conoce que la autoridad no está solamente en la palabra, sino en lo que cada uno vive. El diablo realmente tiene miedo cuando hay una persona que no solamente habla, sino que vive lo que está leyendo. Y todo un ejército vino por buscar solamente a un hombre. ¿Quién tuvo realmente miedo? Un grupo de soldados armados, con cadenas, con espadas, en busca de solamente un hombre. En medio de una noche donde Jesús estaba sudando gotas de sangre, él pudiendo haberse escapado, dice que se enfrenta a Judas y le dice, ¿a quién buscan? Y los soldados dicen, a Jesús. Y cuando él dice, yo soy, dice que los soldados retroceden y caen al suelo. ¿Cuántos soldados por solamente apresar a un solo hombre? ¿Quién realmente tenía miedo? A Jesús no lo agarraron, Jesús se entregó. Él se entregó a sí mismo, pudiendo pedir ángeles a su rescate. Él no lo hizo. Él dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ahí donde Jesús no evadió el problema. Jesús no evadió la situación difícil, él la enfrentó. ¿Y cuánta gente hoy tiende a evadir los problemas? Gente con problemas matrimoniales que no han podido ser resueltos, quieren enmascarar, quieren cubrir eso con un viaje al exterior, o con un viaje a Disney, o con una flor, o con un beso. Hasta el momento que no decidas enfrentar, mira, tenemos que hablar esto, pasó esto y esto. Hasta el momento que no queremos enfrentar, siempre vamos a estar evadiendo y nunca vamos a lograr nada. Cuando evadimos problemas, los problemas se hacen mucho más grandes. Y quiero darte este consejo. Cuando hay un problema y no se soluciona a tiempo, eso chiquito comienza a ser grande. Si te peleaste con alguien, arreglarlo en el momento, no esperes 3 años, porque de acá a 3 años la relación se enfrió. Y va a ser mucho más difícil lo que comenzó como un pequeño, ahora es un gran problema, solamente por no poder arreglar la situación en el momento. Se dejan pasar los días, se dejan pasar los meses, los años, hasta que finalmente comienza una ruptura, yugos de falta de perdón. Y eso es muy difícil, lo que empezó pequeño termina grande. Fíjense quién realmente tiene miedo. Azotados, a la última cárcel, con seguridad, y con cepos en los pies. Yo creo que ellos estaban de la misma manera o peor que los otros presos. Los otros presos que estaban ahí justamente porque se lo merecían. No habla la Biblia qué es lo que hicieron, pero si estaban ahí es porque realmente merecían ese lugar. Pero no creo que todos hayan estado en la última celda, de hecho estaba vacía, y no creo que todos hayan estado con cepos en sus pies, quizás estaban en sus celdas, pero cuando el enemigo te tiene miedo va a hacer lo imposible. Mirá, Pablo y Silas tenían cepos en sus manos, grillos en sus pies, tenían seguridad enfrente de ellos, fueron azotados, ¿sí? Fueron a la última celda, ellos estaban atados de todos lados, menos sus labios. Menos su boca estuvo atada. Y ahí hay un problema. Cuando el enemigo quiere cercarte de todos lados, pero todavía no ha podido cerrar tu alabanza, es ahí donde comienza el dolor de cabeza para el enemigo. Mirá, yo creo que el diablo hizo el crimen casi perfecto. Hay una serie aquí en los Estados Unidos que se llama Crimen Casi Perfecto. La serie cuenta de que hombres que mataron a la esposa, mataron al esposo, hicieron algo malo en contra de alguien, robaron un banco, lo que haya sido. Dice que hombres hicieron planes perfectos hasta que
quizás por medio de un cabello que se cayó en el piso, o por una huella dactilar, o por algo que dejaron caer, por una pequeña cosa, los forenses, los policías forenses, por una sola huella pueden descubrir quién fue. Por un pelo que se cayó en el piso cuando el ladrón pasó, cuando el asesino ya se iba, por ese cabello, el forense lo puede tomar y puede descubrir su ADN y puede saber quién fue la persona que cometió el delito. De hecho, el programa se llama Crímenes Casi Perfectos. Solamente por un pelo, por una pequeña huella, fueron descubiertos sus planes. Y hago eso para asemejarlo justamente con esta historia. El enemigo hizo su plan casi perfecto. Cepos en las manos y grillos en los pies. Cárcel enfrente de ellos. Los azotaron, los golpearon, los mandaron a la última celda. ¿Cuál fue el error del diablo? Poner a Pablo y Silas en la misma celda. ¡Wow! Porque la Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él puede hacer algo increíble en ese lugar. Y yo me imagino Pablo mirando a Silas y Silas mirando a Pablo, con marcas de sangre en su espalda y en sus brazos, sus pechos abiertos, tantos golpes. Pero ellos tomaron la determinación no de quejarse, de usar sus palabras en alabanza a Dios. Y puedo imaginarme Pablo le diciéndole a Silas, ¿qué hacemos? Y puedo imaginarme a Silas diciendo, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de glorificar a Dios. Y puedo imaginarme ahí bajo el beneficio de mi imaginación, hay poder sin igual poder en Jesús que murió y resucitó, cantando esos himnos de gloria. Y dice la Biblia que ahí en ese lugar los otros carceleros los estaban escuchando. Y este es el punto para darte. Ellos estaban golpeados como los demás presos. Ellos estaban privados de su libertad como los demás hombres. Pablo y Silas, uno y el otro, estaban en la misma condición. Pero imagínate si Silas le hubiera dicho, pobre Pablo, me parece que tenemos que bajar un poco porque si no nos vamos a morir en este tema. En este trabajo de predicar nos vamos a morir en algún lado. Si no es por la vara, un día nos van a apedrear, No, ellos tomaron la determinación de alabar a Dios. Y cuando te va a pasar o te habrá pasado estar en la misma situación que otra persona, pero aún así la actitud y la determinación tiene que ser diferente. Yo tengo deudas igual que el mundo. Yo tengo situaciones difíciles igual que mi vecino. Me ha pasado muchas veces ir a orar por una persona que dice, pastor, decía, una vez en Argentina decía, ore por mí que hace un mes que no trabajo, no tengo para pagar esto, y yo miraba mi bolsillo, solamente tenía $1.50. ¿Qué le voy a decir? ¿Vamos a llorar juntos? ¿Luego estamos sin dinero? O darle una palabra de esperanza. Porque nosotros no predicamos nuestra situación, nosotros predicamos de que en Dios todo es posible. Entonces, imagínate una persona enferma, ir a un hospital y dice, ¿sabes qué? Yo estoy enfermo igual que tú, lloremos los dos juntos, acariciémonos las heridas. No. Pablo y Silas, a pesar de estar de la misma condición humana que los demás, su lenguaje fue diferente. Y dice, entonces sobrevino de pronto algo que estremeció la tierra. Nuestra alabanza puede estremecer la tierra. Nuestra alabanza puede estremecer el lugar donde estamos. Nuestra alabanza puede producir algo diferente en el ambiente que habitualmente estamos, sea un trabajo, sea una universidad, sea en cualquier lugar. Nuestra alabanza puede producir algo, puede mover los cimientos. Y dice que en ese momento se sacudieron todos los cimientos y se abrieron todas las puertas de todos los presos y las cadenas de todos. ¡Wow! En otras palabras, mi alabanza puede producir libertad en el otro. Mi actitud de alabanza puede dar libertad al que me está escuchando. Por eso es tan importante entender que hay un poder en nuestros labios, que cuando estás en el trabajo y estás quejándote con todo el grupo, porque hay mucho trabajo y hay poco pago, y nos tratan mal, y vos sos parte de la queja,
la tierra no va a producirse ningún movimiento. Pero cuando tenés una determinación de lo que estés pasando, igual que el otro, pero cuando tenés la determinación de decir, ¿sabes qué? Yo vengo a cambiar el ambiente de este trabajo por medio de mi alabanza, por medio de mis palabras de vida, podés producir una libertad en otros. ¡Wow! Pero acá está lo interesante, que cuando se despertó el carcelero, dice que no vio a nadie. Y él tenía la responsabilidad que si se escapaban, mayormente Pablo y Silas, lo iban a matar a él. Y él dijo, prefiero matarme yo, porque esta gente no me va a matar fácil. Esta gente me va a torturar, va a vituperar mi cuerpo. Dicen que toma su espada, y cuando se iba a penetrar en su pecho, Pedro gritando diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Wow. Este carcelero, unas horas atrás, se postró delante de Pablo y Silas, no para pedir misericordia, se postró para ponerle los grillos en los pies, diciendo, ahora yo tengo el control de ustedes, ahora yo soy el que mando aquí. Se postró para decirle, ustedes están atados, no son tan poderosos como decían, no tienen tanto poder como hablan la gente allá afuera, ahora yo me postro para solamente tenerlos atados. Pero por medio de mi alabanza, ahora este hombre, dice la Biblia, se postró a sus pies. Pero cuando él se postró, puedo imaginarme el carcelero, wow, estas piernas, estos pies hace unos minutos tenían esos cepos en las manos y ahora no tienen nada. Es que eso es lo que produce la alabanza. La alabanza comenzó a producir una libertad en los que lo oían, y no solamente ellos, sino aquellos que están en eminencia. Entonces fíjense lo que dice. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabías que tu alabanza puede producir un cambio en la gente que te está rodeando? Tu queja no va a producir absolutamente nada. Tu queja no produce absolutamente nada en el reino espiritual. Al contrario, retrocedes. Pero cuando hablas en fe, cuando reconoces que estás pasando lo mismo que el otro, estás enfermo igual que tu vecino, estás endeudado como cualquier persona en la tierra, pero cuando hay una determinación de alabanza, cuando hay una determinación de fe, los que están a tu alrededor pueden salir de esas cárceles. Y también personas que quisieron hacerte el mal, también van a venir a tu vida y te van a decir, ¿cómo puedo tener esa libertad que tuviste? Háblame de ese Cristo, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Pero si ellos tuviesen gastado sus palabras en quejarse, ¿y por qué a mí, Señor? Pablo y Silas, ¿por qué a nosotros si somos tus siervos? Pero no, la alabanza da libertad a tu alrededor y da libertad a aquellos que quisieron el mal para tu vida. Y ese es el mensaje en este día. Empatía. Sí que estás pasando lo mismo que el otro, pero cuando sentís el dolor del otro porque estás en la misma situación y tenés una actitud de esperanza, todas las cosas pueden tener un camino muy diferente. Tu alabanza produce libertad en tu alrededor y produce libertad en aquellos que quisieron tu destrucción. Querido amigo, desde aquí, una vez más, desde Hollywood, Florida, qué alegría poder haber estado conectado con ustedes. Gracias a Radio Solidaria España, los bendecimos. Dios los bendiga. ¡Chau!